María Eugenia, Daniela, Jacqueline, ¿cómo están? Gusto saludarlas y a todos también bienvenidos y buenas tardes. Sería de, como les digo, no sé los horarios de exámenes, si alguien tiene conocimiento a qué horas son los exámenes, porque eso hoy no Sí, tengo. nos toca el 31. No, el 31 sí sé, no, el nuestro, pero yo les digo los exámenes de la otra semana, ¿a ustedes qué les han dicho? Tenemos Tradicionalmente son las internacional 8, privado y licenciado. tributario. Sí, pero ya les dieron horario. No, Lick, de eso nos dijo el licenciado que mañana nos iba a verificar la hora. Ah, sí, porque no son los días de exámenes, ¿verdad? Ustedes, entonces, de clases, perdón, dice el examen se realizará en el horario del curso, pero como yo no tengo curso con ustedes, si ustedes se dan cuenta, el examen es miércoles 31. Entonces, yo no tengo clase con ustedes. El planteamiento anterior de la semestre anterior fue a las 8 de la noche, ¿verdad? Entonces, no sé. Hola, Kimberly, Rosidalia y Hendrik, gusto saludarles. Entonces, no sé, yo estoy todavía en esa duda también de a qué hora se van a desarrollar. Por mí, pues está bien que sea a las 8 de la noche, ¿verdad? Porque pues creo que nos beneficia a todos, tanto a ustedes como a mí, ¿verdad? Porque el tema de que pues a la mayoría les dé tiempo. Hola Glendy, buenas noches, buenas tardes. A todos nos dé tiempo, ¿verdad? De estar en casa. ¿Sí? Hola Aníbal. Entonces ahí sí que, hola Flor de María. Sí, por favor, a las 8. Fíjese, Flor de María, que me encantaría poder decidir a mí, pero esa creo que es una instrucción que debe dar la coordinación. Ese es mi pensar. Si yo voy a tratar de hablar con el señor coordinador, que es el licenciado Edgar Lemus, eh, y voy a plantearle si lo puedo hacer a esa hora. Ahora, si él me dice una cosa distinta, eh, se los aviso por medio del Classroom, ¿oyeron? Así es que, por favor, estén atentos ahí. Les voy a publicar qué va a suceder. Aunque creo ya con la disposición, digamos, que les diga el docente el día de mañana, pues creo que ahí será la circunstancia, ¿verdad? Pero yo voy a tratar de localizar mañana al licenciado Edgar Lemos, porque hasta hoy no nos han dicho nada de la coordinación, ¿verdad? Entonces, con mucho gusto. Bien. Bien. Anuncios, digo yo, aunque creo que los voy a tener que repetir también ya sobre el final de la sesión de clases del día de hoy, pues será una sesión corta porque el tema de hoy es pequeñito, bonito, es un tema muy sencillo, ¿verdad? Pero vamos a dar de todos modos los anuncios, los repetiré al final nuevamente. Primero, el examen está programado para el día 31 de agosto, como ya es de conocimiento de todos, solo estamos pendientes del horario, cuestión que yo les confirmaré por el Classroom, porque creo que no nos vamos a volver a saludar, dado que los exámenes que tienen ustedes son martes y jueves, que son los días que tenemos la oportunidad de saludarnos por esta vía. Entonces, dada esta circunstancia, pues por favor estén atentos al Classroom, ¿verdad? Para poderles yo informar y que sea del conocimiento de todos. Si alguien no está adscrito todavía al Classroom, le pido por favor que lo haga, porque ahí se recuerdan que los exámenes son por esa vía, ¿verdad? El Classroom, aquí lo voy a poner en el chat, vamos a ponerlo así. Classroom, el código es el siguiente, ustedes, para que todo el mundo esté ahí. Aquí se los voy a colocar. Minúscula es esta onda. Es el código Classroom. EAUEJFC. Ahí está. Por favor, si alguien no está adscrito todavía, que lo pueda hacer. No he verificado cuántas personas hay. Tengo, bien, no puede, hasta de más creo yo.
260 hay en el Classroom. Ustedes ya no se unan mejor, ya son muchos. No, son mentiras. 260 hay y a clases se conectan 180, o sea que hay una diferencia bien grande, ¿va? Pero en fin, yo no tengo problemas si no son mis alumnos y están aquí recibiendo clases. La única onda es que el docente con que usted está asignado, si no lleva el mismo ritmo que yo, los mismos contratos, el que va a palidecer es usted, ¿va? Porque yo no puedo hacer nada. Si usted está asignado en otra sección, no lo puedo ayudar. De una vez advierto, ¿va? Ahí sí no se puede hacer nada. No es que, yo me examiné con fulano, pero estoy asignado con mengano. Él. No se puede. La reglamentación universitaria no lo permite, ¿verdad? Así es que hago la salvedad por si hay visitantes por aquí y son de otro docente o están en otra sección. Si no logran hacer su cambio de sección, lo siento mucho, ¿verdad? Bien, dice, hay unos que están, pero ni siquiera los han asignado. ¿Cómo así, Wendy? Ahí no entendí. Listado no tiene, a ver, porque no habrían las extraordinarias. Dice Juan Pablo, no, Juan Pablo. Miren, pues, esto tal vez es un poco complicado, pero tengan ustedes el cuidado. Les voy a explicar. Por lo que entiendo que dice Wendy, iban a haber más secciones. Eso entiendo. No sé si lo estoy interpretando mal. Si no hay más secciones, pues ustedes donde se sometan a su primer parcial, ahí van a tener que continuar. Digamos, va a ser como una especie de autoasignación donde yo quiera recibir clases y me examine. La cosa es que no pueden recibir los cursos ustedes en distintas secciones y están en el mismo semestre. Eso no se puede a menos que ustedes demostraran fehacientemente que los cursos se les traslapan, pero si fueran de distinto semestre. Ya usted está llevando clases estamos en el 10º, del 8º, ¿verdad? Pero creo que ya no, porque la mayoría son prerequisito. Entonces, solo así pudiese darse, pero digamos, si usted está recibiendo mercantil aquí en la G y notariado en la B, internacional público en la ¿qué? A, y así un relajo, no se puede. Eso no van a poder. De veras, sé que eso se presta, digamos, esta circunstancia se presta que pueda suceder, pero por su propio bien, asígnense o examínense de todos los cursos que den en una sola sección, porque al final nosotros tenemos que subir notas. Digamos, ahorita uno publica su propio cuadro, por ejemplo, pero la cosa es que si se llegan los cuadros oficiales y ustedes están en ese impasse, van a tener problemas. Dice Jacqueline, iban a haber asignaciones extraordinarias, pero ya no dieron fechas. Es decir, que algunos ya no lograron asignarse a ninguna sección. Eso sí no sabía. Voy a consultar. Yo tengo la confianza con el licenciado Dick Cáceres, que es el jefe de control académico, para hacerle las consultas y para ayudarlos a ustedes a que pues su situación estudiantil esté bien, ¿verdad? Porque pues ahorita es un mar de cosas, la universidad, la facultad, entonces como que navegáramos para cualquier lado, ¿verdad? Dice Sandy que si yo, a ver, no, Sandy, es que vean, listados oficiales no hay, ese es el problema. Yo puedo, híjola, es que no sé ustedes si esta onda, taca, taca. Lick, disculpe, si a mí me llega la invitación para ingresar en el Classroom, es que sí estoy asignado. ¿Vale? Es que fíjese, Orlando, que no hay una invitación en realidad, sino que, digamos, esta sección la creó el Departamento de Control Académico. Se supone, o sea, es lo que yo creo, se supone que, eh, digamos, quienes están asignados en esta sección la creó
el Departamento de Control Académico, entonces ellos fueron los que me asignaron los alumnos. Yo no hice ningún proceso. En las oportunidades anteriores se recordará, Wendy, que yo creé bueno, ella me ayudó, al Facebook, ¿verdad? Y ahí se unieron y cuando comenzó esto de la pandemia, ¿verdad? En cambio ahora no, la sección yo no la creé, la creó Control Académico y a mí, digamos, en mi correo institucional ya me aparece la sección creada y tengo en total, creo yo, 257 alumnos porque me reporto, no, vamos a ver, 260, perdón, 260 porque hay 3 profesores, que es el jefe de control académico, su servidor y la secretaria de la coordinación. Entonces, no sé, dice Sandy, no, no importa que le lleguen a uno. A mí me pasó el semestre pasado cuando estaba en otra sección, no en la que me asigné. Sí, miren, pues yo los examino y todo, pero la onda es que ustedes hagan o atiendan el consejo que les doy, examínense los cursos de veras en una sola sección. No jueguen con las secciones porque después van a tener problemas, ¿verdad? O sea, no, si lo están haciendo así, de veras van a tener problemas porque no se puede. Nuestro pensum es cerrado. Eso quiere decir que no hay forma de hacer asignaciones así a lo loco. ¿Sí, Griselda? Buenas tardes, licenciado. Hola, Griselda. Buenas tardes. Fíjese que yo trabajé como auxiliar en diciembre. Me recuerdo que ellos manejan lo que es un formulario y en el formulario usted puede solicitar lo que es el listado de los alumnos que se asignaron a la sección. No Es que sé si eso era en usted se lo puede. escuela. Usted trabajó en diciembre en escuela de vacaciones. En escuela estuve ayudando a un licenciado, pero este Sí. semestre también nos asignamos por el formulario de la página de Cloud Derecho, en el mismo mecanismo. Mire, pues voy a tratar de ver si, ¿cómo se llama? Si me pueden proporcionar algún listado, porque aquí estoy viendo en el Classroom y la posibilidad de imprimir, pero esto no se deja imprimir, dijo que invitar alumnos, 260, sí. Quiero ver aquí. Acciones. A ver, quitar y silenciar nada más. Enviar correo. Ahí en el chat se aparece un listado, Lick, de los que están asignados, creo. Ah, sí, pero olvídese, nos llevaría como 3 días y se los leo. Lo que pasa es que el listado que a usted le aparece en Classroom es de todas las personas que se adhirieron a la clase. Correcto. Exacto, pero no son los alumnos que llenaron el formulario cuando nos asignamos al inicio Así del es. semestre. Entonces, platíquele a Di Cáceres, tal vez se le puede proporcionar, ¿verdad? Un listado. Vamos a ver, Griselda, gracias por la idea, ¿verdad? Yo, pues, no tengo ningún inconveniente en hacerlo, ¿verdad? Entonces, voy a preguntar y voy a consultar porque, según yo, la licencia de esta onda solo es para 250, incluyendo a los profesores o los reportados como profesores. O sea, lo más que yo podría tener son 257 alumnos, yo como profesor y 2 personas más, ¿verdad? Entonces, no sé, pero pues de alguna manera, ¿verdad? Si están ustedes aquí, solo verifiquen que ya tengan adhesión al Classroom, porfa, ¿verdad? Y si alguien tiene problemas, escriban un correo. El correo aquí se lo voy a publicar, pero solo si tienen problemas, muchachos, no me van a escribir para otra onda ahí. Daniel Pinto. Va a decir, la liga, yo tengo un problema, fíjese que en mi casa no hay agua, se pasó a vivir mi suegra, no, eso sí no se lo puedo resolver, ¿va? Entonces, Me quedé sin café, Lick. cabal, ¿verdad? Esa es la onda, ¿no? La diferencia entre desastre y catástrofe es que aquel día no lo podía decir, hombre. Hoy sí lo puedo decir.
Vamos a ver. Verificar que se los debimos, ¿no? Por aquí ahí está el correo. Si alguien tiene problemas para verificar que esté asignado, no me va a escribir todo el mundo, no va a poder contestar 260 correos, ¿verdad? Todo quien tenga si están participando en esta reunión, creo que por ahí estuvo el asunto, que sí están asignados conmigo, entonces no habría ningún inconveniente, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, la diferencia entre desastre y catástrofe. Ahorita es que era más propicio con el feriado, pero digamos, ahorita que usted no pudo salir para el 15 de agosto por alguna u otra razón, decide que pues se va a ir con toda la familia al puerto, incluye a la suegra, usted, claro, bueno, pero se la llevo. Y va usted caminando en la playa, platicando con su suegra, cuando viene una ola y ¡pum! Se la llevó a la suegra, pues. Que lloradera y todo, y que no aparece el cuerpo, y ya se arruinó el día de caminata en la playa, y tan bonito que estaba, en la noche iba a haber un churrasco, ya no hubo nada, el otro día la misma vaina. Que si al otro día en la tarde, ya casi finalizando la tarde, cuando ya se daba todo por perdido, el mar se la regresa, y se la regresa viva. Esa es, ahí está la diferencia entre desastre y catástrofe, ¿ya vio? Desastre que se la llevara, y catástrofe se la regresó viva. Así de difícil es la cosa. Se hubiera hecho el churrasco antes que apareciera, sí, pero no se puede hacer. Y se la regresa viva. Y después quiere hacer churrasco porque ya regresó. En fin, bueno. Otra. La tristeza de uno ser la felicidad de otro. La tristeza de uno ser la felicidad de otro. Dice. Esa está buena. Ay, Dios. En fin. Bueno. El examen, pues, el contenido es hasta lo que vamos el día de hoy. Todavía nos queda un tiempito ahí para enviarles unos ejercicios, como se los prometí, se los voy a enviar. Sencillos, el examen es así sencillo. Quien haya pensado o agendado ya que para el día 31 se va a que para el día 31 se va a enfermar, se le va a morir la mascota, va a volver a matar a su abuelita, ya la ha matado varias veces, y cosas así. Yo no tengo ningún inconveniente de darles examen extemporáneo. El examen extemporáneo se realiza en la fecha que vamos a programar, solo que el examen extemporáneo es habladito en una sesión de Meet entre el interesado y su servidor, y lo grabamos tranquilos, lo hacemos contentos y ahí estamos re bien. Entonces, no es que no hay examen extraordinario, no hay examen extraordinario escrito. Dentro de la libertad de cátedra que yo puedo tener, lo hacemos de esa forma. Usted está ya exagerada, ya que aún en el velorio me puedo hacer el examen. Hombre, si el examen extemporáneo es más bonito, les ayuda inclusive a fortalecer los nervios y a prepararse para el privado. Y no se los cobro por aparte esa preparación para el privado. Qué bonito, hombre, ya vio. Así es alegre. Bien. ¿Dudas o preguntas de los temas anteriores? ¿O pasamos al tema del día de hoy? Buenas tardes, Lick. Al día de hoy. Sí, Albert, cuénteme. Albert Giovanni. No, ninguna duda, licenciado. Solo saludar. Gracias, Albert, muy fino. Así es. ¿Alguien más? ¿Dudas o preguntas? Y si no, pues el tema del día de hoy, con eso completamos el examen parcial. Ya tenemos bonito material. Lo hoy es un complemento nada más. ¿No hay? Va. No habiendo dudas ni preguntas, entonces vaya a compartir mi pantalla para poder compartir el tema del día de hoy.
Muy bien. Compartimos. Nos vamos a la presentación. El tema del día de hoy es sumamente sencillo. Ya esto, digamos, lo hemos tratado y lo tratamos un poquito en los Incoterms, ¿verdad? Cuando hablamos de los Incoterms, recuerdan ustedes que también hablamos un poquito acerca precisamente del transporte. Por la naturaleza, pues, dada de los Incoterms que incluyen dentro de su uso una serie de fórmulas de transporte, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar específicamente del contrato de transporte. No sin antes, ya que ustedes van a comenzar la otra semana sus exámenes, motivarlos. La fe. Ve lo invisible, cree lo increíble, recibe lo imposible. Pero eso sí, no las respuestas de los exámenes, eso jamás se va a dar. No crea usted que, ay, como el licenciado Tejeda dijo que aquí había que tener fe, no estudio. No, 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 no se equivoque, no se equivoque, no es así, ¿verdad? No va a ser tan grande su fe de poder mover esa montaña, ¿verdad? Que se llama responsabilidad. En todo caso, hay cosas más complicadas que eso, pero la responsabilidad de estudiar, eso no es lo que va a mover la fe. Hay cosas que se nos complican. Por ejemplo, hay quienes de nosotros estamos quizás sin trabajo y estamos ahorita con la presión de tener los minutos para poder examinarnos, pero ahí sí la fe puede hacer lo imposible, ¿verdad? Hasta hoy usted cree que es imposible que usted vaya a tener ese acceso a internet la otra semana para poder examinarse. Pida con fe. Vea lo invisible, crea lo increíble y va a recibir lo imposible, ¿verdad? Así es que, no hay que dejar de luchar, ¿verdad? Porque no es tener fe, sentarse nada más y decir, ay, por fe yo le voy a pedir a Dios que me ilumine en los exámenes privados, en los exámenes, o que toque el corazón del licenciado Tejeda. Ja, lo va a tocar para que el examen venga así un poquito más rudo. Entonces mejor no se lo pida, ¿verdad? Pero no para, ay, que toque el corazón de los examinadores y que las respuestas me caigan del cielo. No, 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 no. De eso no se trata la fe. Ahí estamos equivocados. La fe se trata de esfuerzo, ¿verdad? Pero también se trata de centrarse en que hay cosas que, aunque yo haga todo mi esfuerzo, a veces no suceden, ¿sí? Ahí empieza a intervenir la fe. Como le dije, quizás alguien está en esa circunstancia, ¿verdad? Que esté pasando por un momento económico muy difícil y no tiene datos ese día, ¿verdad? Entonces, la fe puede hacer lo imposible, pero solo si usted, no es que vaya a creer solo para el examen, ¿verdad? La fe es un ejercicio constante, 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 ¿verdad? Donde también entra en juego algo muy sencillo, se llama agradecimiento, ¿verdad? No solo es recibir las cosas, ay, qué bueno, vas por la fe. No, no, no. Hay que aprender a ser agradecidos también, ¿sí? Así es que ánimo pues, la fe mueve montañas, es muy cierto, pero la responsabilidad no es que la montaña se mueva por mi fe, la responsabilidad hay que cumplirla. ¿Quién? El Señor pone su parte y uno también. Así es, hay que hacerlo, ¿verdad? Mi abuelita decía, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿verdad? Entonces, hay que trabajar. Bien. Un contrato de transporte es algo muy sencillo en el que nosotros lo hemos usado casi que todos los días cuando hacemos uso del transporte público, ¿verdad? O cuando nosotros mismos hemos eh, enviado una encomienda, por ejemplo, ¿verdad? Eso es un modo, es una forma o es el contrato de transporte más bien. El contrato de transporte, pues, es la obligación que se tiene básicamente de trasladar personas o cosas, ¿verdad? A eso se le denomina pasajeros o carga. ¿Y quién hace las cosas cuando está transportando cosas? Se llama porteador. Y cuando está transportando personas, se llama transportista, ¿verdad? Obviamente, esa actividad va a tener una remuneración, ¿verdad? Y esa remuneración depende de
de qué es lo que estemos movilizando nosotros. Si personas, pues va a tener el precio de un pasaje, por eso se llama pasajero, y si de carga va a tener un importe, ¿verdad? Que puede ser una tarifa o un arancel, ¿sí? Para que nos movilicen a nosotros las cosas que necesitamos. Y usualmente esas tarifas se cobran por peso, ¿verdad? En algunas clases de transporte como el internacional, pues también incluyen dentro de esto el gasto de manejo, se llama, ¿verdad? Y ese gasto de manejo, pues suelen ser los gastos aduanales de salida, no los de ingreso, ¿verdad? Solo los de salida, todos, como quien dice, para la exportación. Para la importación es otra la circunstancia porque usualmente el que paga el que recibe la cosa paga los impuestos, ¿verdad? Entonces, de eso se trata el contrato de transporte. En el contrato de transporte, principalmente el de cosas, ¿verdad? Quien requiere las cosas se llama cargador o consignante y quien la recibe va a ser el destinatario o consignatario en la carga de cosas, es decir, la carga, ¿verdad? Cualquier objeto que usted envíe, desde un sobre, una carta, un documento o pues otra clase de útiles en seres o tipo de bienes, ¿verdad? Que precisamente pues sean susceptibles de ser trasladados de un lugar a otro mediante el uso de un tercero, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos entonces del transporte? Los personales, el porteador o transportista, que es quien moviliza ya sea a los pasajeros o la carga. El pasajero, que somos solo las personas, ¿verdad? Eh, es una cuestión bien compleja ahorita, digamos, de tratar este tema, porque quienes andan por ahí en esos movimientos que, bueno, es un poco extraño, ¿verdad? Pero es triste cómo la humanidad, digo yo, tal vez ha perdido ciertos valores y los ha querido cambiar, pero ahora le dan más importancia a una mascota que a un niño. Es triste, ¿verdad? Pero lo cierto es que quieren tratar como pasajero a una mascota. Eso es imposible, ¿verdad? Porque los pasajeros solo son reconocidos los seres humanos. De ahí los animalitos, cualquiera que sea la naturaleza, aunque sean los piojos que usted lleve en su cabecita, eso es carga, ¿verdad? Ninguna mascota, aunque usted como mascota, ¿verdad? Como mascota, ¿qué tiene? Ay, dice que piojos, qué masacre. No, trate de tener otra mascota. Eso es carga, ¿verdad? No puede ser considerado un animalito como un pasajero, ¿verdad? No hay, digamos, esa posibilidad de tratamiento. Claro, en muchas partes las personas tienen esa exigencia, pero es un poco complicado, ¿verdad? El decirle que no y además el reconocerle por qué no. El pasaje es un cobro que solamente se le hace a un ser humano. Hay quienes, pues ahora pagan pasajes para las mascotas, pero van en las áreas de carga. Entonces no es pasaje, es una carga. El cargador es el que ya dijimos, va a entregar al porteador o transportista la carga. Y el consignatario o destinatario pues es la persona que va a recibir la carga. En algunas oportunidades, cargador y consignatario o destinatario puede ser la misma persona. Sí, puede ser, ¿verdad? Usted está aquí en Guatemala, pero vive en Petén, por ejemplo, y necesita enviarse una serie de documentos o enviar una serie de documentos que le hagan favor, por ejemplo, de recibirlos y llevarlos a la municipalidad, o usted los va a ir a presentar a la municipalidad, pero usted viaja hasta el día de mañana y lo que quiere es que los papeles ya están allá para que al nomás bajar del bus o del avión, usted lleve los documentos directamente a la municipalidad de su interés. Entonces puede ser la misma persona, el cargador y el destinatario. Eso sucede con los pasajes o los pasajeros. Pues usted compra un pasaje para usted mismo, ¿verdad? O lo puede comprar en favor de un tercero. ¿Verdad? Cuando nos referimos a ese término es alguien que no es su propia persona. ¿Cuáles son los elementos reales del contrato de transporte? En el de personas, el precio del pasaje, ¿verdad?
Eso es el elemento real, el precio del pasaje, porque no podemos poner como elemento real al pasajero si eso es intrínseco o propio de ese contrato. Y en el de cosas va a ser la mercadería, que sea una cosa o un bien. Ya saben ustedes que pues civilmente se le denomina cosa a cualquier objeto que sea susceptible de poderse transar, de poder hacer con él una negociación, ¿verdad? O de reconocer que tiene un valor legal. Entonces es una cosa. Y el otro es el precio del traslado o flete, ¿verdad? Que también así se denomina el contrato en cuanto a la actividad que se realiza. Los elementos formales en el transporte de personas, en la mayoría es usualmente verbal, ¿verdad? Usted aborda cualquier tipo de transporte, digamos, principalmente el transporte urbano, es un contrato verbal, ¿verdad? Usted no, porque no está usted nada más que pagando el precio, o alguna vez pregunta hacia dónde va, ¿verdad? Pero se reputa como transporte verbal, aún inclusive en los sistemas de transporte como el Transmetro u otros sistemas que utilicen tarjetas de acceso, ¿verdad? Ya ni siquiera el pago en efectivo, entonces se tienen como verbal. Escrito, pues cuando media de alguna forma un ticket, ¿verdad? Que le permita no solo reconocer el valor que usted pagó o el importe de pago del transporte, los derechos y obligaciones que usted tiene como pasajero y también los derechos y obligaciones que tiene el transportista, ¿verdad? Quien lo traslada. Usualmente en nuestro país, en el transporte urbano, inclusive en el extraurbano, no hay esa clase de documentos. Pero lo podemos ver, por ejemplo, en el transporte aéreo o el marítimo. Allí sí le exigen un ticket de abordaje, ¿verdad? Igual en el transporte extraurbano, en algunos servicios de transporte, ya con ciertos elementos, digamos, de comodidad, entonces sí ya le extienden su inclusive factura, ¿verdad? Ahora, para las cosas se necesitan básicamente dos documentos: la carta de porte y el conocimiento de embarque. En la mayoría del transporte interno relativo a encomiendas, eh, eh, pues casi es la factura hace las veces de carta de porte y conocimiento de embarque. No hay ese detalle. Esto es documentos o esta clase de documentos se da más su cumplimiento cuando se trata de transporte a nivel internacional. El transporte interno, digamos, tiene algún desorden, salvo que sean entidades o compañías un poco más serias como Cargo Express y todas estas empresas que se dedican a esta clase de cosas, donde sí le dan a ustedes esa factura, y en la factura también está de una vez inmerso la carta de porte y el conocimiento de embarque. Algunas veces le dicen hoja de ruta o el tracking, ¿verdad? Para ver por dónde va su encomienda. Entonces, existen estos dos documentos, carta de porte y conocimiento de embarque, pero rara vez aplicadas, como les digo, al transporte interno, ¿verdad? La carta de porte es un documento a través del cual pues se describe la mercadería que se está transportando y se le da un valor económico, ¿verdad? Porque ahí se recuerdan ustedes que dentro de todas estas transacciones de transporte, pues hay veces en las que ocurren emergencias o incidentes o accidentes, y entonces pues la mercadería está asegurada y usted va a reclamar un seguro. Ese seguro no siempre cubre el valor o el 100% del valor de las mercaderías, sino que hay un valor declarado, ¿verdad? Y usted manda, por ejemplo, ahorita que viene el mundial, usted se le ocurre que, como le digo, su familia vive en Petén, usted aquí, pero los quiere agradar con un televisorazo plano de esos grandes, lo va a comprar, lo pone en el transporte, sucede que lamentablemente ese medio de transporte se accidenta y el televisor se hace pedazos y le costó 12,000 quetzales, ¿verdad? Pero no lo declaró usted por ese valor. De hecho, ni lo declaró, ¿verdad?
Entonces, ellos por el peso que tenía le dicen eso, en el transporte usted pagó tanto, ¿verdad? Usted pagó 90 quetzales. Entonces le dicen, nosotros le vamos a reintegrar hasta 10 veces su valor. Le van a reintegrar 900 quetzales y a usted le costó 12,000. ¿No? Esas son las cuestiones del transporte. ¿Por qué? Usualmente no tienen póliza de seguro. El conocimiento de embarque, en cambio, es un documento a través del cual pues se detalla la mercadería que se está transportando e incluye usualmente un cobro de seguro, ¿verdad? Entonces ahí sí pudiese ser que usted alcance una restitución, quizás no del 100% del valor del objeto que usted remitió o envió a través del transporte, pero sí un alto porcentaje, ¿verdad? Que va a 900 quetzales a los 12,000 que le costó el televisor, ¿verdad? Entonces, esa relación solo la da el conocimiento de embarque que en la mayoría de los casos, como le digo, está dotado de un seguro y el seguro, pues aunque no cubre el 100%, pero si usted recupera el 80% o 90%, imagínese, ¿verdad? De 12,000 recupera 10,000, pues ya es una cuestión distinta a que le den 900 quetzales únicamente como resarcimiento. El transporte, cuando se trata de personas, como ya lo dijimos, se extiende un ticket, ¿verdad? Esta palabra no tiene traducción por si usted la va a buscar, no se traduce como tiquete tampoco, ¿verdad? Así lo ha hecho los españoles únicamente, ellos a todo le encuentran como eh, eh, volverlo a español, pero eso no es así. En el idioma nuestro no hay traducción, ¿verdad? Se llama ticket, punto. De hecho, son palabras comunes en todo el mundo y así se utilizan. Cuando se trata de carga, como ya lo decíamos, se emite la carta de porte o el conocimiento de embarque o ambos documentos. El transporte puede incluir cualquier fórmula de transporte, aéreo, marítimo, terrestre, lo que sea. Puede ser utilizado uno solo o pueden utilizarse dos o más. Cuando se utiliza más de un solo medio de transporte, se le denomina transporte multimodal. Por eso le decía que nosotros ya lo habíamos visto, se recuerda a usted, en los 5 terms, cuando hablamos acerca de algunos de ellos que ya incluían transporte. Las modalidades del transporte, aéreo, marítimo y terrestre, es lo normal, y el multimodal, que usted ya sabe, es combinado, le van a combinar o los 3 o 2 de estos 3. Creo que ahí no tenemos mayor dificultad. Las características especiales, hay una limitación de responsabilidad y eso es lo que está establecido en el ticket o en la factura que se le pueda dar a la persona, ¿verdad? Desde luego, como toda acción por los seres humanos, el transporte tiene un plazo de prescripción. ¿Ese plazo de prescripción para qué sirve? Pues sirve para reclamar las cosas que a usted les acontecieron en un transporte. Por ejemplo, cuando usted se va de viaje internacionalmente y no aparecen sus maletas, usted tiene un plazo de 6 meses nada más para hacer esa reclamación. Eso está regulado en el artículo 799 del Código de Comercio, ¿verdad? En cuanto al transporte de personas, las características especiales, puede haber el cobro de daños y perjuicios cuando de alguna manera a la persona entonces se le ha perjudicado, siempre y cuando que encuadre, digamos, dentro de la responsabilidad que tiene el transportista para que usted sea acreedor a ese transporte. Hay que declarar los valores. Muchas veces, bueno, como insisto, en el medio local, en los transportes, principalmente en el extraurbano, y si usted viaja en la Esmeralda, lo que tiene que hacer ahí, en vez de declarar su valor, ahí sí declara el valor que usted tiene, el puro valor que tiene usted ahí,
al irse con esa gente va y lamentablemente muchas veces no hay otro transporte, así es que hay que hacer una declaración de valor, pero para uno mismo, ¿verdad? Pero los objetos que usted tiene, si el portador o el transportista recibe esos objetos, usted los tiene que declarar. Los retrasos en el tema de transporte de personas muchas veces se vuelven comunes, ¿verdad? Pero hay daños que las personas tienen por esos retrasos, como por ejemplo cuando hay tormentas. En nuestro país tal vez no se da tanto ese tema de retrasos, rara vez ha sido, ¿verdad? Yo me recuerdo que el aeropuerto ha estado cerrado muy pocas veces, por ejemplo, por ese tema de retrasos, cuando hizo erupción el volcán y cuando hay mucha neblina, cuando hay lluvia, eh, pero son retrasos muy pasajeros. Pero las compañías de transporte se ven obligadas a resarcir de alguna manera a las personas que llegan a causarle los retrasos. En cuanto a los boletos, pues se debe entregar uno a cada pasajero como una garantía de que usted contrató un transporte de un punto hacia otro punto, entonces será responsabilidad del transportista el llevarlo y cumplir con la contratación tal cual lo pactó. Si usted tiene que hacer un transbordo de bus y de ahí usted tiene que, alguien lo va a llevar cargado como por 1 kilómetro y lo va a subir a otro bus y ahí se ve, ese es problema del transportista y él debe de cumplir con trasladarlo a usted según lo pactado. Y para eso es que se otorga ese boleto o billete en donde va a constar algunos datos y las circunstancias del transporte, principalmente, ¿verdad? Pero dentro de esos datos sería el lugar de destino, el tiempo aproximado de la duración del viaje, la fecha del mismo y cuánto equipaje puede usted llevar, ¿verdad? Por eso le digo, en el transporte interno y en el extraurbano nuestro, difícilmente, ¿verdad? Estas circunstancias se dan. Lo que está es legalmente establecido. Podríamos decir que lamentablemente estas son para el transporte interno leyes vigentes no positivas. En cuanto al transporte de cosas, pues es un poquito más específico, ¿verdad? Porque ahí sí se dan daños por omisiones, es decir, eh, se analiza y se califica mucho el tema de los documentos, porque los documentos son los que van a respaldar las cosas que se están transportando. Entonces, los daños por omisiones están a cargo del transportista, ¿verdad? Si el transportista lleva la carga sin los documentos necesarios y él sabe cuáles son los documentos que tiene que llevar, pues entonces es bajo su responsabilidad que lleva ese transporte. Asimismo, también cuando se trata de vicios ocultos, ¿verdad? ¿Qué son los vicios ocultos? Usted sabe que van a ser daños que ya llevan las cosas, pero que usted no declara. El televisor que yo le dije que usted compró, que valía 12,000, sí, pero fíjese que tiene una pequeña fisura en la pantalla, entonces a usted se lo dieron al 50% del valor, por eso, pero usted no lo declaró como tal. Cuando llega ya al otro extremo, donde debe ser entregado, ese televisor viene dañado, mire, tiene una fisura en la pantalla, eso ya lo llevaba. Eso se llama vicios ocultos, ¿verdad? Entonces, en esos casos, muchas veces, cuando son cargas delicadas, los transportistas prefieren revisarla, inclusive antes de remitirla. Ahora, si la remiten sin revisión, ahí será otra cuestión, ¿verdad? Porque entonces ahí será una aceptación tácita de las condiciones de las cosas y recuérdese, rebus sic stantibus, ¿verdad? En cuanto a la rescisión de un contrato de transporte, se puede hacer siempre y cuando el viaje no haya iniciado, ¿verdad? Porque si no, tiene que cancelarlo, que es muy distinto, ¿verdad? Rescindir es antes de que se haga y cancelar es cuando ya se está dentro de alguna de las fases de ese proceso, ¿verdad? Porque como la palabra lo indica, si es cancelación, también yo tengo la obligación de formular ciertos pagos. En cuanto a el reconocimiento,
es poder abrir los bultos y ver de qué se trata, ¿verdad? Cuando la carga principalmente va cerrada y la declaración no es congruente o no es adecuada. Entonces, si se niega a abrirlos, el transportista queda libre de responsabilidades hasta cierto grado, porque su obligación es verificar. Si usted es transportista, por ejemplo, tiene la obligación de verificar. Recuérdese que lamentablemente en muchos de los casos se da el tráfico de drogas, ¿verdad? Y ahí usted sería corresponsable de ese comercio ilícito de estupefacientes. En la acción por averías, pues se refiere a cuando el transportista se ve en la necesidad de disponer de la mercadería para salvaguardar su vida y la integridad de la nave. Esto se da más que todo en el transporte marítimo. Hay una figura jurídica que viene desde la época antigua que se llama la gruesa aventura, ¿verdad? Y esa gruesa aventura se refiere a que los navegantes podían disponer de echar al mar la mercadería, toda si era necesario, para salvar la nave y la vida principalmente de los tripulantes. Entonces, eso sigue vigente hasta el día de hoy y hay que accionar en todo caso, ¿verdad? Es una fórmula de reclamación. El Código de Comercio en el artículo 814 regula que esto tiene un periodo de caducidad, es decir, cuando pierde su efectividad usted no puede reclamar y le otorga únicamente el plazo de 10 días. Cuando usted no consigna adecuadamente las mercaderías en un conocimiento de embarque, una carta de porte o el documento que así sea, pues las mercaderías pueden quedar bajo el resguardo de el consignatario. Eso es un depósito, ¿verdad? Ahora, las mercaderías, perdón, las mercaderías que quedan consignadas en el transportista, ¿verdad? Como depositario, estas solo van a ser entregadas, uno, al cargador o dos, al consignatario, ¿verdad? No las puede reclamar un tercero de ninguna forma, ¿verdad? Las mermas se refieren a las pérdidas que pueden tener los productos que usted envíe. Por ejemplo, si aquel producto tiene que ir congelado y usted no lo envió en el contenedor, o es decir, eh, en el envase necesario y eso tiene una pérdida, el transportista no es responsable. Bajo la advertencia que el transportista le había hecho a usted de que ese objeto que usted manda, esa mercadería, pues debe de tener una fórmula de transporte especial. Y si no se dio, ¿sí? Y la responsabilidad es para el cargador, es decir, quien remite la mercadería. Y eso es todo en un contrato de transporte. No quiere decir que esto sea todo lo suficiente, ¿verdad? El Código de Comercio hace una descripción muy amplia del transporte. Por favor, lean del artículo 794 hasta el artículo 823. Ahí está desglosado todo el contrato de transporte. En el transporte lo importante es que cuando se trata de carga, se haga la declaración oportuna que debe, es decir, que no tenga defectos esa declaración, porque entonces el porteador puede salvaguardar su responsabilidad, es decir, configurar una falta de responsabilidad y entonces allí ya no es lo mismo la restitución que pueda gozar la persona en cuanto a las mercaderías que, por ejemplo, sufrieron un daño. En el transporte de personas, pues la limitación de la responsabilidad de los transportistas es que van a responder del viaje que iniciaron en Guatemala. Su viaje se inicia en Guatemala, se responde de conformidad con las leyes guatemaltecas.
si el viaje inicia en Guatemala, se responde de conformidad con las leyes guatemaltecas. Es decir, aunque el transporte concluya en otra parte que no sea nuestro país, el transporte entonces se va a ejecutar en cuanto a su responsabilidad conforme a las leyes guatemaltecas. Y eso es el contrato de transporte. Bien, nos quedan unos minutitos para dudas o preguntas. Las mermas son las pérdidas que se tienen en el transporte. Por ejemplo, cuando se transportan frutos o cosas perecederas que se arruinan. Y por ejemplo, como le dije, usted no lo lleva en el envase adecuado y se perdió un poco, ¿verdad? Eso se denomina merma cuando, por ejemplo, se transportan frutas y verduras que resulta un buen poco, el que estaba hasta abajo, ¿verdad? Pues por el mismo peso de las cosas, se mayugado o aplastado que lo hace inútil, ¿verdad? Eso es una merma y esa responsabilidad no se la puede deducir al transportista porque, pues en esos casos, cuando no hay una forma o un contenedor especial para hacerlo y no se tiene una forma de resguardo especial para hacerlo, entonces se va a sufrir una pérdida y esa pérdida se llama merma. Bien, hasta aquí el día de hoy es el examen. Podría repetir lo último para hablar sobre. Ok, esa es la responsabilidad en el caso del transporte de personas. Artículo 798, María Eugenia, del Código de Comercio. Dice así: aunque el transporte combinado se iniciare o concluye fuera del territorio de la República, los porteadores domiciliados en Guatemala solo responderán en los términos de las leyes guatemaltecas y ante los tribunales de la República. Es decir, usted aquí contrató TACA. No sé si todavía funciona TACA. Y el transporte la va a llevar de aquí a México. Pero sucedió algo en ese ínterin, usted debe de hacer cumplir la responsabilidad de TACA aquí en Guatemala. Y solo aquí se lo van a hacer. No va a llegar a México y va a poner una denuncia en contra de TACA. Por supuesto que se puede hacer, pero la efectividad legal solo la va a tener en el país de origen, donde inició el viaje, aunque el viaje finalizó fuera del territorio nacional. ¿Sí? Para servirle. Disculpe, Muy bien. y si compro en una página internacional, ¿dónde se puede poner una queja? En el país de origen donde usted compró. Gracias, Lick. Muy bien. Deben tener un porcentaje que cubre los daños. Pues sería lo ideal, ¿verdad? Eso es como para eso es lo que sirven los seguros, ¿verdad? Por eso le decía, aquí hay una declaración de valor. El artículo 801, por ejemplo, Carla dice, debe de tener un porcentaje que cubren los daños. El artículo 801 establece lo siguiente: si el porteador recibe el equipaje con valor declarado por el pasajero, los daños que se ocasionen se regularán por dicho valor, salvo que se pruebe que es superior al real. Si no se hubiese declarado el valor, la responsabilidad del porteador se limitará a una cantidad igual por kilogramo de equipaje al importe del pasaje, que corresponde a un recorrido de 50 kilómetros. Es decir, el Código de Comercio de una vez establece cómo se calcula inclusive ese valor de daños. Si se declaró, pues sobre el valor declarado, pero si no se declaró, establece la ley a una cantidad igual por kilogramo de equipaje al importe del pasaje, que corresponde a un recorrido de 50 kilómetros. Eso es lo más. Artículo 801, Carla. Ahí está la respuesta. Bien. No habiendo más dudas y preguntas, no me resta más que desearles éxitos en sus exámenes
En el examen nuestro, por supuesto que también les daré la información que corresponda mediante el Classroom. Desearles una feliz noche y que todo salga bien en sus exámenes. Y ánimo, pues, hay que poner el mayor empeño